Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿me pueden confirmar si es que me escuchan? Sí, Licen, sí se le escucha. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, profe, sí se escucha. Buenas noches, ¿cómo está? Sí se le Mucho gusto. escucha. Mucho gusto, queridos estudiantes. Por favor, vamos a esperar. Permítanme ver cuántos estamos. Tenemos 33 participantes. Muy bien. Vamos a esperar, por favor, un par de minutos para poder comenzar, ¿ya? Unos 2 minutos exactamente. Les voy a pedir que sean tan amables de preparar las cámaras, de que podamos encender las cámaras para saber que tenemos la posibilidad de interactuar, ya que estamos poniendo atención y que estamos también compartiendo. Tengan la bondad las cámaras y si ustedes tienen a la mano también un cuaderno de apuntes en donde puedan ir tomando ciertas interrogantes que tengan y al final de la clase, faltando 10 minutos, les podemos hacer saber. Podemos despejar cada una de ellas. Listo. Entonces esperemos 2 minutos, por favor. Preparémonos para la clase. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Licen.
Listo, no sé si estamos ya preparados. Muy bien, les voy a pedir, por favor, vayamos encendiendo las cámaras. Tenga la bondad, tengo conectado, me dice JC Velasco, Estefanía, María, Andy, SDC, no sé si se puede identificar mejor, SDC, Leonardo, William. Muy bien, qué gusto. Permítanme darles la bienvenida a este módulo de educación vial, un módulo muy interesante en el cual nosotros vamos a poder compartir y aprender también ciertos aspectos fundamentales respecto a lo que ya mencioné, la educación vial necesariamente. Permítanme presentarme, mi nombre es José Luis Altamirano. Soy máster justamente en administración de empresas. Tengo cursos y seminarios respecto a la asignatura que estoy dictando. Actualmente curso un doctorado, soy docente y administrador de profesión. Así que más bien mucho gusto con todos ustedes. Para mí es un honor poder compartir estas clases. Muy bien. Vamos a empezar rápidamente. Antes de empezar, quisiera pedirle, por favor, nada más una breve reflexión. Kevin Suntaxi. Kevin, para usted, ¿qué será la educación vial? ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos educación vial? Buenas tardes, licenciado. Sería de mi parte todos los reglamentos que tenemos que seguir al momento de conducir un vehículo, las normas que vemos en la vía, las normas que tenemos que seguir nosotros como conductores dentro del auto. Ya, muy bien. Muchas gracias, muy amable. Janet, ¿me escucha? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, muy bien, Janet. Una pregunta, ¿la educación vial concierne únicamente para los conductores o también para los peatones? ¿Qué Ah, pensaría para- usted? yo creo que para todos, peatones, ciclistas, motociclistas, cualquier usuario de la vía. Muy bien, perfecto. Justamente así es, la educación vial es una responsabilidad de todos, ¿verdad? No sé si estamos viendo la pantalla y está compartida. Perfecto, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Listo. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Cada año miles de personas pierden la vida o sufren traumatismos en nuestros caminos y rutas. Miles de familias y comunidades quedan destrozadas. Cualquier esfuerzo realizado para promover la seguridad vial puede resultar insignificante al lado de ese sufrimiento humano creciente. Nosotros vamos viendo y nosotros nos damos cuenta y es lamentable también ver cómo las familias sufren diferentes accidentes, ¿verdad? En las vías. A veces miramos niños que se quedan huérfanos, padres que pierden quizás su patrimonio en las vías, familias que se desintegran por ese tipo de accidentes y a veces nosotros pensamos que son cosas que se nos va de las manos, pero en ocasiones debemos concientizarnos nosotros y saber que desde el lugar en donde estamos podemos ir desarrollando nuevos y mejores hábitos que nos permitan ser buenos conductores y tener una educación vial. Si bien es cierto, hay cosas que se nos va de nuestras manos, pero en un lugar o en una situación que nos encontremos, cuando realizamos las cosas de manera adecuada, indudablemente podemos reducir al máximo lo que es los riesgos y peligros de tener algún tipo de accidente y consecuencias fatales, ¿verdad? Por ello debemos trabajar en el sentido de interpretar al tránsito como parte de la cultura de la convivencia responsable y respetuosa y favorecer el desarrollo de ciudadanos capaces de optimizar la calidad de vida en comunidad. Muy bien. La educación vial se trata de todos. De la madre de familia que camina con el niño por la calle y le enseña al niño que por favor transite por la vereda o por un lugar seguro, ¿verdad? Porque a veces los niños cometen algún tipo de imprudencia por desconocimiento y se atraviesan en el vehículo. Muy bien. Depende de un niño, depende de una madre de familia, también depende de los conductores, depende también de la responsabilidad y
del cuidado que uno puede dar a su vehículo, ¿no es cierto? Si nosotros andamos en un vehículo con llantas lisas, en un vehículo que sabemos que no tiene las revisiones del caso, eso no significa una buena educación vial, ¿verdad? Es irresponsabilidad salir en ese sentido. Y a veces nos enojamos cuando en las vías los agentes de tránsito, las personas encargadas, nos detienen el vehículo, nos cuestionan porque no cuenta con ciertos parámetros básicos, llantas, luces, etcétera. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no debemos resentirnos o enojarnos, sino más bien al contrario, reflexionar, porque estamos previniendo nuestra integridad y también la integridad de las personas en general. Muy bien. El capítulo 1 nos dice educación ética y ciudadana. En este capítulo se opta por un enfoque que haga explícito un claro énfasis en el usuario de la red vial, en quien transita cualquiera sea el medio o la forma que utilice para desplazarse. Muy bien, como decíamos al inicio, no solamente estamos hablando de educación vial a las personas que están conduciendo un vehículo motorizado, ¿verdad? No solamente un carro o una motocicleta o cualquier tipo de vehículo motorizado, un camión, un cabezal y demás, sino nos estamos refiriendo también a todos quienes formamos parte o transitamos por una vía, por una avenida, por una calle, por un parque, por una plaza, porque a veces hemos visto que las personas en la plaza o en una feria transita por la mitad de la vía, cruza por donde pueda o por donde desee cruzar, ¿verdad? ¿Y eso qué genera? Genera riesgo de accidente, genera congestión, que también es un fenómeno muy tocado últimamente. Tratan de eliminar la congestión, pero cuando no existe una buena educación vial, la congestión no va a ser eliminada fácilmente. La parte de afirmar que todos somos transeúntes, tanto peatones, pasajeros, conductores y helio, nos dice conductores, ¿por qué? Porque si nosotros subimos un vehículo a un bus de transporte, podemos manifestar que el chofer mantenga los parámetros o los límites de velocidad adecuados, ¿verdad? Pero también existe la otra cara de la moneda. Personas que manifiestan al chofer que vaya más rápido, que acelere, que ya se atrasa, porque se tarda, etc. Son maneras indirectas también de fomentar una falta de educación vial. Deberíamos siempre tomar las precauciones del caso, las prevenciones del caso, como bien nos dicen, más vale prevenir que lamentar y más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. A veces los choferes se sienten también al mismo tiempo presionados por los pasajeros. ¿Han escuchado algo que nos dicen fácilmente o que podemos escuchar en la colectividad? Si te quieres viajar, por ejemplo, a Guayaquil, tómate por favor esta línea de bus o súbete en esta cooperativa porque ellos van rápido. Los demás se tardan demasiado. Estamos de acuerdo en eso cuando se tardan, quizás se paran demasiado tiempo en un estacionamiento para acoger pasajeros, tal vez, cuando se paran a alimentarse quizá en un lugar y en un momento que no es apropiado, se lo puede considerar también, pero cuando se refieren a rapidez en transitar respetando los límites de velocidad, prefiero irme o viajar en una unidad de transporte que respete los límites de velocidad. Quizá pueden tardarse 15, 20 minutos más en todo el viaje, pero sabemos que primero estamos aportando y contribuyendo a nuestra sociedad desde ese punto de vista. Y segundo, estamos también precautelando nuestra integridad de nuestros seres queridos y demás. Lograr que cada persona tome conciencia de que puede ser agente de salud y agente de riesgo es uno de los objetivos, ¿verdad? El cual implique el aprendizaje de actitudes y comportamientos seguros para la prevención de accidentes, para el cuidado y prevención del bienestar
psicofísico propio y de las demás situaciones de tránsito. ¿A qué se refiere con psicofísico? Tal vez Estefanía Vaca, tal vez usted se le viene a la mente algo con psicofísico. Lisa me dijo, ¿cómo, perdón? Psicofísico, tal vez a usted se le viene algo a la mente cuando decimos Al psicofísico. psicofísico, algo, no sé, tal vez psicológico y Muy físicamente, bien, algo así. muy bien, gracias. Muy amable, Estefanía. Exactamente, psico de psicológico, ¿verdad? De la mente y físico, un problema físico, porque los accidentes no solamente nos pueden dejar secuelas físicas, sino también secuelas psicológicas. A veces superar las secuelas psicológicas es mucho más complicado que las secuelas físicas. Quizá en un accidente donde que el daño físico no fue de gran magnitud, me lesioné el brazo, me lesioné un poco la pierna, me golpeé algo, en 1 o 2 semanas pasa, pero a veces recuperarse del susto, del incidente, de la situación incómoda o fea que tuvimos que pasar, eso puede tardar mucho tiempo, meses incluso, tratamiento, apoyo psicológico, en fin. Entonces siempre tratar de considerar todos los riesgos que eso implica, ¿verdad? El tránsito y el transporte en situaciones cotidianas. El tránsito y transporte en situaciones cotidianas, está por demás decirlo, nosotros nos transportamos y nos movilizamos todos los días a diferentes partes. Dependiendo de nuestras actividades, realizamos en mayor cantidad o con mayor frecuencia nuestra movilización, incluso de ciudad a ciudad, de provincia a provincia, ¿verdad? Del análisis de las situaciones reales o casos de accidentes de tránsito que cobran estado público, se pueden observar los distintos aspectos que intervienen en la circulación prudente y considerar cada uno de los factores, humano, ambiental y vehicular. El factor humano creo que está claro, ¿verdad? La responsabilidad, la tranquilidad, la paciencia que nosotros tenemos para manejar, ¿no? La tolerancia también es importantísimo. El factor vehicular, que ya lo habíamos mencionado al inicio, el tema de contar con un medio de transporte seguro, que podamos tener al menos la seguridad de que no se nos vayan los frenos, que difícilmente las llantas se van a resbalar en una curva, que vamos a perder estabilidad y demás, ¿verdad? Y un factor importante, el factor ambiental. El factor ambiental también es determinante quizá o importante a considerar cuando sucede accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque el factor ambiental permite o ocasiona diferentes reacciones en el medio. Quizá una fuerte lluvia, quizá una nieblina fuerte, si estoy por un lugar donde que no conozco, una llovizna incluso, un torrencial, o existe quizá una, como se lo puede conocer, una poza de agua. Muy bien, si nosotros estamos yendo con el vehículo a una velocidad, no sé, de unos 80 kilómetros por hora, que ya es una velocidad considerable, y pasamos por una cocha de agua o por una poza de agua que tenga una altura de unos 10 centímetros más o menos, no nos percatamos y pensamos que vamos a pasar con tranquilidad, corremos un alto riesgo de que el vehículo pierda su estabilidad. ¿Por qué? Porque el agua tiene oxígeno, el oxígeno se contrae, al momento que se contrae, el vehículo tiende a girarse y pierde estabilidad. Varios accidentes de tránsito han ocurrido por eso. Cuando nosotros queramos pasar por una parte que tenga agua, no nos confiemos porque es verdad, agua no más es, ¿verdad? Yo paso con el vehículo, el agua se abre y listo, paso. Pero no es así. Si estamos a una velocidad o dependiendo si estoy en una curva o dependiendo de las condiciones del terreno, el vehículo puede perder estabilidad. Así que todas esas cosas debemos irlo tomando conciencia, ¿verdad? Tenemos como siempre derechos y obligaciones. Eso está más que claro, derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones no son
como transeúntes debemos cumplir. Usar el paso cebra si somos peatones. No estacionarnos en el paso cebra si somos conductores, ¿verdad? Respetar los límites de velocidad. Esos serían nuestras obligaciones. Pero también tenemos derechos. Nosotros estamos transitando, por ejemplo, en una vía de 2, 3, 4 carriles. Se me ocurre. Estamos transitando por esa vía. ¿Qué sucede? Vehículos que transitan lento en vías rápidas a 30, 40, 50, hasta 60 de velocidad, que es lento en vías rápidas, se mantienen a la izquierda, cuando ellos deberían ir a la derecha, ¿verdad? Nosotros, en nuestro derecho, dentro del rango de velocidad, 90, 100 kilómetros por hora, dependiendo la zona, rebasamos por el lado derecho. Hacemos eso porque quizá no es lo correcto, pero hacemos eso ¿por qué? Porque nos están o sea, obstaculizando la vía, o sea, el carril de rebase o el carril que es de velocidad en este caso, ¿no? Que es el carril izquierdo. Perfecto, muy bien. Gracias. Exactamente, nos están obstaculizando a nosotros el paso, nuestro derecho a transitar por el lugar en la velocidad que se nos permita, pero nos están obstaculizando el paso. Nosotros a veces por rapidez, porque el vehículo, porque la persona de adelante quizá no conoce de la normativa o simplemente no desea, etcétera. Hay diferentes situaciones. Cogemos y rebasamos por el lado derecho. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Puede también ser... Hacemos una infracción. Sí, exacto. Cometemos una infracción, muy bien, pero aparte de eso, corremos cierto riesgo de tener un accidente. ¿Por qué? Nosotros al momento que rebasamos por el lado de la derecha, no tenemos la misma visibilidad que cuando nosotros estamos transitando, rebasando por el lado izquierdo. ¿Qué sucede? Nosotros estamos tras de un vehículo rápidamente porque el vehículo se encuentra obstaculizándonos, nos abrimos al lado de la derecha y resulta que usted se está abriendo a una velocidad considerable porque es una vía rápida y está una piedra en el otro carril. Han sucedido varios accidentes de eso. Entonces, cuando queramos hacer eso, deberíamos esperar, frenar, dejar que se adelante el vehículo, mirar para poder cambiar de carril. Generalmente, las vías están en frecuente mantenimiento, tratan de evitar que exista alguna obstaculización, etcétera, pero esto sucede mayormente cuando tenemos vías peligrosas. Por ejemplo, el paso lateral de la ciudad de Ambato puede ser uno de esos. Siempre cae piedras. Los deslaves que puede existir también en la vía Riobamba a Baños, siempre cae piedras. Entonces, si ustedes al momento de no observar o no tener una buena visibilidad del carril por el cual van a rebasar, pueden impactarse o ocasionar un accidente, ¿verdad? No puede ser culpa de ustedes, pero los perjudicados lo van a hacer ustedes. Muy bien. Derechos y obligaciones como en todo, ¿no es cierto? Como en todo aspecto de nuestras vidas, derechos y obligaciones. Hablamos un poco de la conducción. La conducción en el comportamiento humano es un factor de riesgo en accidentes de tránsito. Depende muchísimo. La formación teórica y práctica de los conductores contribuye a la construcción de hábitos seguros que posibiliten una mejora social del tránsito. En este sentido, es indispensable analizar las distintas características y situaciones que se pueden presentar durante la conducción. La conducción no es más que el acto físico o la acción de movilizar un vehículo, ¿verdad? Y dentro de todo eso, nos faltaría la noche para especificar, pero dentro de todo eso, ¿qué tenemos? La responsabilidad, nuestras obligaciones, nuestros derechos y ciertos aspectos también de condiciones personales y de valores y de principios. La tolerancia, porque a veces cuando estamos circulando en un vehículo
y viene otro vehículo y casi nos va pasando y casi nos va llevando el retrovisor. El conductor y atrás acelera y se ponen a competir, ¿verdad? Con el objetivo de reclamarle, etcétera. Preferible ser tolerante. Pasó eso, no pasó mayores, pues mejor me quedo tranquilo y que el Señor continúe su camino, ¿verdad? La tolerancia, la puntualidad, porque si yo no salgo, si yo no soy puntual, no me movilizo con el tiempo prudente, que voy a andar apurado, estresado, voy a querer pasarme los semáforos en rojo, voy a andar a velocidades fuera del rango moderado, puedo ocasionar un accidente, ¿no? La puntualidad, la conciencia que tenemos nosotros mismos al momento de no conducir el vehículo en estado de embriaguez, importantísimo también. Entonces, cada una de esas cosas, ser prudentes, a veces hay personas que sí, nosotros al estar en un vehículo siempre vamos a tener la condición de tener cierta ventaja antes que las personas que se atraviesan en la vía. Generalmente en un accidente de tránsito, yo puedo estar yendo tranquilo, pero si alguien se atraviesa en la vía, ¿quién tiene la culpa? El del carro, ¿verdad? Nunca va a tener la culpa el peatón, ¿no es cierto? Entonces a veces vemos personas que cruzan repentinamente, cruzan por donde quieren, etcétera. Mejor detener un poco la marcha, dejar que pasen y continúen. Con eso me evito inconvenientes. Nos dicen modalidades de conducción. Modalidad sujeto vehículo. En esta modalidad se considera que una persona sabe conducir cuando evidencia que conoce los procedimientos y técnicas que le permiten dominar el vehículo y conducirlo. En este caso se tiene en cuenta la relación del dominio que el conductor tiene sobre el vehículo. Perfecto. Modalidad sujeto comunidad. A diferencia del caso anterior, en esta modalidad no solo se debe demostrar que se tiene conocimiento de los procedimientos para manejar el vehículo y que se lo domina, sino que además el conductor debe demostrar tener una conciencia de cuidado, ¿verdad? Esta modalidad resalta la importancia de la relación conductor-comunidad. Quien conduce es consciente de que su conductor aumenta o disminuye el riesgo en la comunidad y por lo tanto cuando maneja lo hace con el debido cuidado. Miren, conducir, incluso yo he visto ahora niños de 12, 13 años que conducen. Relación sujeto-vehículo, conducen. Respeto, pero no comparto. He visto que los padres están junto a ellos y conducen, etcétera. Y una vez yo le preguntaba a un señor, ¿no cree que está muy pequeño como para conducir? Porque sí, en realidad es así, ¿no? Nosotros con el paso del tiempo vamos aprendiendo, madurando, viendo experiencias y tomamos mayor conciencia. Quizá mover el vehículo sí lo podemos hacer, pero no tenemos todavía la suficiente visión para poder ir tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, si se me presenta un imprevisto en la vía, ¿qué hago? No sé, aparece un carro de la nada, se me cruza un animal de la nada, creo que no estaría preparado todavía para tomar ciertas acciones del caso, porque no conozco, porque no he visto, porque todavía no creo que no podemos reflexionarlo como para este tipo de acciones. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿no cree que está muy pequeño? Y me dijo, no, yo manejo vehículo desde los 11 años. Perfecto. Respeto, pero no comparto. Modalidad sujeto vehículo, muevo el vehículo, lo puedo hacer muy bien, sí, correcto, pero no se trata solamente de eso, ¿verdad? La modalidad sujeto comunidad. Se trata más de ser parte de una sociedad, manejar el vehículo, dominar el vehículo, pero tener siempre una conciencia de cuidado. Estacionarme donde debo estacionar, respetar los límites de velocidad, no poner a competir en la carretera, saber que quizá estoy transportando vidas, saber que debo llegar a mi destino con mi familia y lo importante es llegar seguros y bien, ¿verdad? Entonces detrás de la conducción hay una connotación muy importante y muy amplia, porque con esto nosotros estamos trasladando vidas y al mismo tiempo podemos pues incurrir en alguna
desgracia que nadie quisiera que pase, ¿verdad? Que en la mayoría de casos nosotros podemos evitar. Creo que podríamos evitar la mayor parte de accidentes si lo podemos hacer. Circulación y velocidad. Algo que siempre estamos hablando, la velocidad, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Respetar una adecuada distancia de seguridad entre los automóviles, lo que ya les comentaba al inicio, siempre para rebasar una velocidad, respetar una distancia para poder visualizar. Y más allá de eso, ¿qué sucede? Cuando frena el de adelante, generalmente el de atrás se impacta, ¿verdad? Cuando no tenemos una distancia o estamos desprevenidos en el celular, etc. Otra cosa que sucede, el vehículo que va adelante esquiva el obstáculo y el de atrás se cae en el obstáculo. Entonces debemos visualizar o tener un espacio para nosotros poder irnos, tomar diferentes acciones. Si me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha, etc. Tenga la bondad, Kevin, díganme por favor. Kevin está levantado la mano. Bueno, si es que es un error, no importa, seguimos. Perdón, profe, una inquietud nomás tengo. Quería ver si hay la posibilidad de que usted al final nos ayude con el link de las clases o al día siguiente, porque a veces, póngase, yo llegué este rato a clases y no podemos llegar a clases y no lo podemos revisar. Ese favor especial le pido, profesor. Listo, permítanme consultar con el departamento académico y en el caso de que exista la autorización, con el mayor de los gustos, ¿no? Si no, ya les guiaré de alguna manera para que ustedes puedan realizar esa solicitud. Muchas gracias, Kevin, muy amable. Seguimos, realizar la conducción con suficiente anticipación y previsión, justo lo que les mencionaba, tiempo, puntualidad, etcétera. Usar de forma correcta el acelerador, manteniendo en una determinada posición. No es conveniente realizar pequeñas variaciones. Han mirado ustedes generalmente los adolescentes, los chicos, ¿verdad? Que tienen carros deportivos. Y con esta clase que estamos aprendiendo o que estamos viendo acá, nosotros no queremos de alguna manera generar algún tipo de juicio de valor, ¿no es cierto? A veces todos hemos sido jóvenes, somos jóvenes, todos cometemos algún tipo de imprudencia y demás, pero tratemos de día a día irlas cometiendo menos. Quizá varias cosas de las que hablamos acá, quizá a alguien nos ha pasado, o alguien las está realizando, o alguien las realiza, etcétera. Y está bien. La idea de todo esto es de tratar, primero, de aprender, segundo, de generar conciencia y tercero, de ponerlo en práctica, ¿verdad? De irlo poniendo en práctica. Todos los días irlo poniendo en práctica. El tema de la velocidad, cuando todos los días trato de no excederme en velocidad, voy generando un hábito y luego mi hábito de manejo será manejar en una velocidad que no sobrepase los límites. Pero si mi hábito o de manera repetitiva yo transito a alta velocidad, ese va a ser mi hábito, se va a convertir en un hábito y en una forma de ser y en una forma de manejar y me voy a acostumbrar y luego me va a ser difícil poder cambiar ese hábito, ¿verdad? Entonces, cada una de estas cosas tratemos de irlas poniendo en práctica poco a poco, sobre todo los temas más relevantes. Vayamos en esto de lo más complejo a lo más simple, de las cosas más importantes a las cosas más sencillas, porque no podemos tardarnos mucho tampoco en aprender, porque ustedes saben que todos los días estamos transitando y movilizándonos y no tenemos tiempo para cometer gran cantidad de errores. Así que, temas de jugar con el acelerador, con el freno, los piques, la llanta que suena en el semáforo, el derrape, que estoy en una vía y giro de manera repentina porque yo soy un excelente chofer, etcétera. Evitemos esas cosas. Aparte de que puede ocasionar daños en el vehículo, puede también traer algún tipo de consecuencia. Evitemos eso. Circulación por el carril derecho. Muy bien. Normalmente se recomienda evitar los carriles rápidos, ¿verdad? En las vías de circulación.
y el lado derecho es el más recomendable. Muy bien, para nosotros transitar tranquilos. Para circular por la derecha es importante realizar la situación del tránsito y tener en cuenta las características de la estructura del camino, observar si está dividido en varios carriles de distintas direcciones, ver por qué vía estoy transitando, ¿verdad? Determinar de qué tipo de camino se trata, si es una autopista, una calle común, observar si el camino se encuentra dentro o fuera de la zona habitada, prestar atención a la señalización existente y las circunstancias contextuales tales como la congestión de tránsito, las condiciones climáticas y la visibilidad. El conductor debe ocuparse constantemente de recoger cuánta información sea necesario para poder tener una buena visión de la situación de tránsito. Circular por la derecha. Muy bien. Creo que es algo que a nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Que quizá cuando estamos aprendiendo en nuestras casas, con nuestro papá, con nuestro tío, con nuestro hermano mayor, etcétera, conducir siempre, cuando nos están enseñando en un curso de conducción y demás, nos dicen, circula por la derecha. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo a conducir, me ponía nervioso, ¿no? Y a todos nos pasa que nos poníamos nerviosos cuando mirábamos otro vehículo o porque un vehículo ya viene detrás de mí, etcétera. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Iba por la derecha y me movilizaba tranquilamente. No molestaba a nadie, no interrumpía el paso a nadie, transitaba en la velocidad que yo pueda dominar el vehículo y no podía quizá ocasionar algún tipo de accidente. Entonces, tratar siempre de movilizarnos por el lado derecho. Eso es importantísimo, es fundamental. El lado derecho nos permite a nosotros mantenernos más a salvo. Así que tratemos siempre de tomar ese lado, pero considerando ciertos aspectos, como dice, ¿no? Que son aspectos más de criterio común o de sentido común. ¿Por qué vía estoy transitando? ¿Cuál es el estado de la vía? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿A qué velocidad puedo ir? Porque a veces si estamos en una vía donde que el lado derecho es para motocicletas o para bicicletas, yo no puedo ingresar porque es del lado derecho, yo no puedo ingresar a la parte de ciclistas, ¿verdad? Entonces debemos analizarlo muy bien. O a veces también son espacios reservados para ambulancias, para bomberos. Entonces analizarlo muy bien, por favor. La conducción en caravana. Teniendo en cuenta el tránsito actual, la circulación en caravana es difícil de sortear. Por ello, se debe evitar la constante aceleración y detención. Si se circula con fluidez, se realiza continuas aceleraciones y frenadas. Se evitarán desgastes innecesarios del automóvil y se ahorrará combustible. Nosotros estamos, ¿verdad? Y creo que en la mayor parte de las ciudades. A ver, vamos por acá. Déjame un segundo. Vamos un segundito por acá. Mariana Bonilla. ¿De qué ciudad es usted? De Quito, profe. Muy bien, usted es de la ciudad de Quito. Perfecto. En Quito, del 1 al 10, ¿cómo califica usted la congestión vehicular? Del 1 al 10, ¿cómo califica la congestión vehicular, Mariana? Un 8, listo. Ya, un 8. Muchas gracias. Un 8, ¿verdad? Un 8 que es un número bastante considerable. Del 1 al 10, un 80% de congestión vehicular. ¿Qué sucede en la congestión vehicular? Se corre también riesgo de accidente, ¿no? Porque estamos yendo despacio, no corremos ese riesgo. ¿Qué sucede ahí? Que los vehículos se pegan demasiado, el de adelante pega un frenón, el de atrás tiene que frenar de manera repentina, el de atrás le pita, el de adelante se baja, se ponen a pelear, etc.
¿no es cierto? Eso en la parte actitudinal. Y en la parte física del vehículo, sucede que si nosotros vamos, como dice acá, acelera, frena, circula 1 metro, acelero, freno a raya, no dejo que ingrese el otro vehículo, etcétera, causa también un desgaste y se puede perder la fluidez de la movilización, porque a veces más perdemos en arrancar y frenar que en movilizar una cierta distancia fluidamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede acá? ¿Por qué se da eso? A veces nosotros somos también víctimas de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, viene alguien, la viveza criolla, ¿verdad? La viveza criolla, que es uno de los factores que impide el desarrollo de la colectividad o de nuestro país, por decirlo así. El peor mal que nosotros tenemos como país es eso, la viveza criolla. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no hacemos eso, si no vamos a 10 centímetros de distancia del vehículo que está delante, si no aceleramos y frenamos, ¿qué pasa? Viene otro vehículo y se mete delante de nosotros y listo, ¿verdad? O si no, las personas de atrás nos empiezan a pitar y demás. Correcto, a todos nos pasa, pero tratemos de evitar. Hay lugares y situaciones donde que sí podemos hacerlo, donde que sí podemos guardar distancia y donde que sí podemos dejar que se adelanten unos 20 metros y ahí nosotros arrancar. Hay lugares en los que sí se puede hacer y hay lugares en el que nos toca tomar otro tipo de acciones, como circular junto al vehículo, pero estamos seguros, sí, con el paso del tiempo, ustedes se están formando, ¿verdad? En transporte, muy bien. Luego habrá otra generación y vendrá otra generación y poco a poco esto se irá modificando y se irá reduciendo al mínimo la falta de educación vial, porque las futuras generaciones ya vienen con otra visión y con otra perspectiva. Entonces, las personas que no tienen una buena educación vial irán desapareciendo, los conductores ya no estarán en las vías y vendrán personas que sí la tengan. Entonces, esa es la única manera de que las cosas puedan mejorar en diferentes aspectos. Panorama de la situación de tránsito. Durante la conducción es de gran importancia mantener un adecuado campo visual, ya que permite la observación circundante mediante lo siguiente: la mirada hacia adelante, unos 200 metros, la modificación constante del campo visual, mirando atrás del vehículo, los espacios, retrovisores y demás, una mirada atenta, alternativa, a mayor o menor lejanía, es importante. Se debe mantener la posición adecuada tanto de los espejos como de los retrovisores. Por ejemplo, ojo, y aquí nosotros tenemos algunas damas, ¿verdad? No utilizar el retrovisor cuando están conduciendo, quizá para pintarse el rostro, para peinarse, etc. Eso es un hábito que debemos eliminar. Generalmente hay personas que lo hacen y yo les admiro mucho porque no sé cómo lo pueden hacer. Creo que a veces es innato también de cada persona ese tipo de habilidades. ¿Qué pasa ahí? Sucede bastante que nosotros nos olvidamos del retrovisor, de los espejos interiores y exteriores y perdemos visibilidad. Ni siquiera sabemos qué vehículo viene atrás, a qué distancia viene el vehículo. ¿Qué sucede generalmente? Cuando nosotros estamos transitando y tengamos que frenar o vayamos a frenar, miro adelante, alzo la mirada, miro los retrovisores, miro el vehículo de atrás, en qué situación está, si no está muy pegado a mí, si no está viniendo muy rápido, y me detengo, ¿verdad? Obviamente poniendo las luces y demás. Muy bien. Pero si yo estoy yendo, transitando en el vehículo y como que estoy solita en la vía, transito y quiero parar, pongo las luces y paro. El vehículo que está atrás, quizá el señor estaba despistado, estaba viniendo muy rápido, estaba viniendo muy pegado a mi vehículo,
estaba en el celular, etcétera, y me golpea por atrás, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es importantísimo. Los espejos deberíamos tenerlos en una posición que solamente movamos la mirada hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y podamos tener la mayor visión del vehículo. Porque si nosotros tenemos que movernos unos 10 centímetros para acá, unos 5 al otro lado, tenemos que alzar la cabeza para poder ver hacia atrás, no están en una posición adecuada. Simplemente giramos o miramos a la dirección que nosotros queramos observar, el retrovisor o los espejos, los retrovisores posteriores o el interior y listo. Con eso nosotros tenemos una buena visibilidad. Cuando nos subamos al vehículo, una de las cosas que debemos hacer es revisar los espejos, ¿verdad? Ahora, los espejos también tienen dos puntos negativos. ¿Cuál es el uno? A veces nos engañan un poquito en el tema de la distancia del vehículo. Y el otro punto negativo es que siempre vamos a tener un punto ciego. Estoy yendo en la vía, quiero rebasar, miro al espejo, no hay nada, salgo. Y resulta que me impacto con otro vehículo. Miren, cuando queramos hacer ese tipo de maniobras que son ya más peligrosas y llevan de más cuidado y que estamos en velocidad o en vía, miremos por el retrovisor una vez, nos tomamos 2 segundos, volvemos a mirar y ahí podemos salir. Porque eso nos dice que no existe ningún vehículo en el punto ciego. Sí les ha pasado lo del punto ciego, ¿verdad? Luis Luachamín, ¿le ha pasado lo del punto ciego a usted tal vez? Luis, Sí, sí, no se alcanza a divisar la parte trasera a veces. Muy bien. Hay una parte baja de los espejos, a veces la buceta un poco para abajo no se ve mucho. Eso ha sido el punto ciego para mí. Claro. La parte trasera. Así es, perfecto. Bueno, en temas de vehículos ya más grandes, vehículos, busetas, camiones y demás, generalmente es recomendable poner algunos espejos adicionales de apoyo que nos permiten ver las llantas, que nos permiten ver la parte de adelante, porque a veces en vehículos grandes nosotros no sabemos ni siquiera qué está adelante, ¿verdad? Entonces, existen espejos de apoyo, pero con los espejos básicos que nosotros tenemos y damos un buen uso, también podemos realizar maniobras seguras. Así que tratemos siempre de ver al menos 2 veces, sobre todo por los puntos ciegos. Y cuando estamos transitando en la vía, miro hacia atrás, reviso qué vehículo viene, miro hacia atrás, reviso qué vehículo viene, hasta para saber qué está pasando atrás de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos girando tal vez en una zona de alta congestión, siempre mirando también los retrovisores. Miro al lado izquierdo, miro al lado derecho. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay personas, adultos mayores, niños que, y yo he visto, me consta, no solamente es teoría, sino que un vehículo está pasando por ahí, resulta que el adulto mayor se resbaló y el vehículo le pasa por la pierna. O que el niño estaba despistado y como estaba girando el carro y aunque no estaba yendo muy rápido, le topa con la parte posterior del vehículo, etcétera. Entonces siempre, sobre todo en zonas pobladas, donde que haya afluencia de personas, miro a todos lados para no causar tal vez ningún tipo de accidente o incidente con la parte posterior del vehículo, si estoy dando una curva, etcétera. ¿Verdad? Muy bien, las maniobras implica la alteración en el desplazamiento del vehículo, toda alteración en la circulación de un automóvil como el cambio de velocidad, sobrepaso, estacionamiento, cambio de dirección, de sentido, etcétera, implican un riesgo. Hablamos de eso ya, de todo el riesgo que implica hacer cualquier tipo de acción. Si yo quiero darme la vuelta, si quiero estacionarme, si quiero recoger un pasajero y demás, siempre tener mucho cuidado. Recordemos además que hay gran parte de accidentes cuando los buses están dejando pasajeros y yo en mi vehículo cojo y paso, ¿verdad? Sucede que los peatones a veces por la parte delantera del vehículo
quieren pasar la vía. Los peatones no se dan cuenta, quieren pasar, el vehículo viene de atrás y existe un accidente de tránsito, el vehículo le embiste, ¿verdad? Evitar también eso siempre. La ley de tránsito dice que no podemos rebasar cuando un vehículo está dejando pasajeros. Quizá en una zona no muy poblada sí lo hacemos, creo que no deberíamos, pero generalmente lo hacemos. Hay que ser realistas y prácticos en ese sentido. Fijarnos siempre de que nadie pretenda cruzar por delante del vehículo que está dejando pasajeros, y en el caso de que sea así, nosotros poder detenernos inmediatamente. Conducir con seguridad. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como buenos ciudadanos, cualquiera que sea el rol que cumplamos en la vía. Estamos claros, ¿verdad? Percepción y reacción. Para conducir en la vía pública sin ocasionar ni sufrir peligros, los usuarios deben encontrarse en buena condición física, en particular tener la capacidad de ver, escuchar suficientemente bien para detectar cualquier peligro. Y en este caso quisiera preguntarle, Carlos Novoa. Carlos, ¿usted considera prudente manejar tal vez con auriculares, audífonos o con radio a alto volumen? No es para nada aconsejable porque yo personalmente en el radio a alto volumen imposible porque eso dificulta escuchar a veces un pito o no sé, alguna cosa, entonces no. En radio moderado sí, con auriculares peor, o sea, si ni caminar se debería hacer en la calle con auriculares porque tiene esa mala costumbre ahora la gente, ¿no? Sobre todo los jóvenes, de andar por la calle con los auriculares y no se da cuenta que ya se bajó una vereda o algo y recién me pasó que tuve que esperarle a la persona que cruce, ni siquiera se dio cuenta que yo estaba circulando, entonces no es aconsejable para nada ese uso, peor si se está manejando. Ya, muy bien, muchas gracias, Carlos, muy amable. Exactamente así es, correcto. Nosotros debemos también escuchar, ¿verdad? Saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Darnos cuenta de ciertas cosas, incluso por el vehículo mismo. Quizá el vehículo empieza a generar algún tipo de ruido extraño, pero nosotros si estamos en alto volumen, no podemos identificar tal vez que tenemos, se me ocurre lo que ha pasado, llantas del vehículo, tuercas de las ruedas que han estado a punto de irse. Han sido evitadas, ¿por qué? Porque han escuchado un ruido extraño en las llantas y eso les ha permitido a ellos, pues, tomar ciertas acciones. Inmediatamente bajo, ¿qué está sonando? Y resulta que ha estado por irse la rueda, ¿verdad? Tal vez de la misma manera viene un vehículo pitando por la parte de atrás que se quedó sin frenos. Bueno, tantas cosas. Se está recordando la señal. Listo. Disculpen, estaba leyendo justo un chat que estaba por acá. A ver, justamente eso es lo que está sucediendo últimamente, ¿verdad? Lo que bien manifestaba Carlos. Los jóvenes, y es realidad, es una moda, y creo que eso no se lo comprende mucho como educación vial, lamentablemente, pero es una moda que está existiendo en este momento, que es usar mucho los auriculares o los audífonos. Ahora que está de moda el tema de justamente eso de no sé si ese es el nombre correcto, ¿verdad? El tema de los audífonos, bueno, esos grandes que se colocan en los oídos, que sí. A mí también me parecen interesantes, no lo tengo, pero me parecen interesantes. Creo que para una moda, para distraerse, está muy bien, pero hay que saber también dónde y cuándo usar, ¿verdad? Porque he visto personas que al lado de ellos está pasando un montón de cosas y ellos no tienen idea de nada. Y es lamentable. No, radios alto volumen, no podemos saber qué está sucediendo en nuestro entorno.
tratar siempre de tener una buena visibilidad. Así podemos tener nosotros también la capacidad de poder ir planificando nuestra conducción muy bien. Si miro a 100, a 200 metros, un desvío o la vía en construcción, etcétera, ¿qué hago? Lo que tendría que hacer en ese momento, ¿verdad? Es ir planificando, cambiándome de carril, bajando la velocidad, con el objetivo de ¿qué? De ir previniendo cualquier tipo de acontecimiento. La velocidad potencia el riesgo, indudable que la velocidad potencia el riesgo. Nosotros podemos perder el dominio del vehículo, los accidentes pueden ser muchos más graves. Aparte de la velocidad también, cosas pequeñas como por ejemplo, encender un cigarrillo, un neumático desinflado o que no se encuentra en condiciones óptimas, pueden tener quizá una baja consecuencia o una baja afectabilidad en un accidente. Pero si esto lo sumamos nosotros a una velocidad, ¿qué sucede? El accidente es muy grave, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero nos dicen a nosotros? ¿Qué es lo que primero nos dicen a nosotros cuando ocurre un accidente? Velocidad, ¿no es cierto? Es que el señor ha estado corriendo mucho, es que se ha ido los frenos porque ha estado a alta velocidad, es que toma mala curva, pierde el control, etc. La velocidad potencia el riesgo. Sucede lo siguiente: nosotros estamos transitando bien, tranquilos, respetando las señales de tránsito y todo, pero viene un vehículo y nos impacta y provoca un terrible accidente. Muy bien, eso sucede, ¿verdad? Pero son temas ya fortuitos, temas imprevistos, cosas que se nos va de las manos. Pero también sucede que yo estoy transitando por la vía y viene una persona en estado de embriaguez y hace una maniobra extraña, pero como yo estoy yendo despacio, tengo la posibilidad de detenerme, de cambiarme de carril, de cambiarme de sentido, de hacer algún tipo de maniobra y evito de tener algún inconveniente. Tenga la bondad, Johnny, dígame. Johnny tiene la mano levantada. Listo, seguimos entonces. La distancia de frenado es muy importante. Mientras más distancia considerable exista, más posibilidades nosotros tenemos de frenar y de hacerlo de manera adecuada. Leandro, su mano está levantada. Buenas noches, Licen. Era para preguntar acerca de la tarea. Lo que pasa que en la anterior asignatura no nos subían rápido en la tarea. Nos subieron casi Ya. faltando muy poco. Entonces era para ver si usted podía subir enseguida. ¿Es problema de usted o problema del instituto? Eso queríamos saber. Gracias. Ya. A ver, nosotros con ustedes tenemos 4 clases, 4 sesiones en vivo, ¿verdad? Correcto. En el módulo anterior, ¿en qué clase le subieron la tarea? Ley de tránsito y seguridad En la vial. tercera, creo. En la En la tercera. tercera clase, o sea, ya casi al final. Listo, entonces Faltando 3 días para que se acabe, para entregar el deber. ya. ¿Cuántos días le dieron para elaborar la tarea? Es que, Licen, el problema aquí es que la mayoría creo que trabaja y tiene muchas cosas que hacer. Y Ya. necesitamos el deber pronto para darnos nosotros también un poquito de tiempo y poder realizar el deber. Licenciada, ese es el problema. De ahí, si nosotros no tuviéramos nada que hacer, que nos pongan 2 días antes de que se habilite que la prueba, si me entiende, pero como todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer, ese es el problema y ese es el inconveniente que también tenemos de la anterior materia, que aún no nos califica ni siquiera el deber. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a solicitar al departamento académico
que les carguen la tarea con el mayor tiempo posible de anticipación. ¿Ya? El mayor tiempo posible, no sé cuál sea, si sea 2 días, 3 días, 4 días, pero con el mayor tiempo que sea posible y viable para que ustedes puedan realizar la tarea. Ya vamos a revisar eso. Más al día ya no podemos hacer, ¿verdad? No se preocupen. Lice, aquí, mira, aquí, ahorita tenemos 6 días y 4 horas para entregar. Hasta el miércoles 23 tenemos chance de entregar. Ya. O sea, si nos podría subir entre mañana o pasado, sería perfecto y nosotros podemos realizar. Ah, ya, listo. Entonces, si ustedes ya tienen fecha de entrega, solamente estaría de cargar la tarea. Sí, solo de cargar. Mañana, en el transcurso de la tarde, la tarea ya estaría cargada. Muchísimas gracias, le agradezco. Disculpen una consulta. Sí, de parte de suya usted sube la tarea, pero creo que es el instituto el que maneja la plataforma. Exacto. Y ellos son los que se demoran en subir o en cargar la tarea que usted les envía, porque usted envía al instituto la tarea que nosotros debemos ejercer, pero ellos no lo suben, se demoran unos 2 días o 3 días y faltando, como dicen los compañeros, 2 días ya para que se termine el tiempo de realizar el deber, nos suben la tarea. Entonces, una docente también en otra materia nos ayudó ella enviándonos por este medio o sea, la imagen de la tarea que usted realiza, o sea, que usted fabrica el deber, para nosotros poder ya comenzar a hacer hasta que el instituto suba a la plataforma. Si usted nos podría ayudar en ese sentido, sería muy gentil. Listo. Es también una buena alternativa. Yo voy a pedir la autorización del caso para poder enviarles a ustedes la tarea, sea por este medio, sea a través de un correo electrónico, para enviarles lo más pronto posible, independientemente de cuándo se les suba la tarea a la plataforma. Claro, Lice, porque igual mañana tenemos clases para ver si es que nos confirma o si es que ya suben la tarea. Mejor. Exacto. Mañana ya les tendré una respuesta. No se preocupen. Muchísimas gracias, Lice. Muy bien. Listo. Seguimos, vamos. Conducción nocturna. Apaguen los micrófonos. Gracias. Conducción nocturna. Importante, antes de iniciar un viaje en la conducción nocturna, revisar el sistema eléctrico, luces frontales, utilizar de manera adecuada las luces altas y bajas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos circulando en dirección contraria de otro vehículo y no bajamos las luces intensas, ¿qué sucede? Podemos ocasionar la pérdida de visibilidad y desembocar en un accidente, ¿verdad? Primero, contar con las luces para poder movilizarnos. A veces, y no se trata solamente de contar con las luces con el objetivo de que iluminen y poder ver. Entonces, a veces decimos, no, está quemado un foco, pero con un foco sí tengo visibilidad y eso me basta. Sí, quizá con un foco pueden circular, no hay problema. Ustedes, pero sucede que vehículos que vienen en el otro sentido piensan que quizá es una moto, ¿no es cierto? Nosotros estamos circulando, vemos solamente un foco, ustedes pueden estar mirando bien, pero nosotros vemos o asumimos que es una moto. No se marca la debida distancia y suceden los impactos. Mucho cuidado con eso. Las luces nos ayudan a ver y también nos ayudan a identificar la zona del vehículo. Por eso los camiones, buses y demás tienen luces a los costados, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que nos permite identificar cuál es el largo del vehículo, incluso el alto del vehículo y demás. No se trata solamente de ver, sino se trata también de entender en su conjunto el medio de transporte. Buenas noches, licenciado. Disculpe que le interrumpa. Tal vez me puedo retirar o hasta que la clase.
dígame. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿puedo retirar o hasta qué hora da clases? Listo. No hay Gracias, muy problema. amable. Buenas noches. De nada, hasta luego. No mirar los faros del otro vehículo y circular siempre con las luces encendidas, que eso es algo obvio, ¿verdad? Tenemos zonas montañosas y zonas pendientes. Las zonas de pendientes son terrenos de fácil accidentabilidad para vehículos de transporte pesado. Generalmente en las zonas de pendiente, cuando son extensas o de largo recorrido, los vehículos de transporte pesado pierden la capacidad de frenado, ¿verdad? Cuando el descenso es muy prolongado, no se debe utilizar todo el tiempo el freno, ya que al recalentarse pierde eficacia. El descenso debe hacerse con el mismo cambio de caja que se necesita para subir, de manera que sea el motor el que regula la velocidad y no el frenado. Memoricémonos algo importantísimo. Si es que no queremos quizá tener un accidente por tema de frenos, la clave o la ley es sencilla. ¿Cuál es la ley? Facilísimo. En la misma marcha que subimos, en esa misma marcha bajamos. Así de fácil, así de sencillo. Si nosotros cumplimos con esa ley, no vamos a tener accidentes por temas de frenado. A no ser que el freno esté totalmente dañado, que esté en situaciones deplorables, en situaciones mecánicas deplorables, pero en un promedio, en una condición promedio, en una condición normal, si nosotros descendemos en la misma marcha que subimos, es casi imposible que tengamos accidentes por problema de frenos o pérdida de estabilidad. Así que mucha atención con eso, ¿verdad? Generalmente se tiene escasa visión sobre el camino cuando nosotros estamos en descenso o también en montaña, pero se puede utilizar la bocina con frecuencia. Tenemos esas partes o esos desniveles de terreno en donde solamente miramos un horizonte, pero no sabemos qué está detrás de eso, ¿verdad? Es importante utilizar las bocinas, fundamental, debemos utilizarlo de manera adecuada. Justamente por eso también es que nosotros no debemos excedernos en el volumen, porque quizá alguien está pitando, está alertando en una curva y demás, y no podemos escuchar. Usar siempre las bocinas cuando no tengamos visibilidad. Bocinas y velocidad, importante en el tema de la visibilidad. Circulo despacio, primero por precaución, y la bocina también por alerta. Antes de entrar al túnel, encender las luces. Si no tengo experiencia, preferible no manejar rápido. Eso creo que está claro, ¿verdad? A veces nos emocionamos o nos entusiasmamos. Estoy recién aprendiendo a manejar, pero como ya sé, entre comillas, conducir y dominar el vehículo, pienso que el conducir es acelerar, frenar y mover el volante. Y ustedes ya saben que no es así. Entonces, si es que yo no sé o no tengo la suficiente experiencia, circulo despacio. Y aunque tenga la experiencia, circulo también con las debidas precauciones. Algo importantísimo en esto, lo fundamental y lo importante en esto que es que nosotros siempre tratemos de ser unos conductores a la defensiva. Si yo tengo preferencia, estoy en una vía preferencial, eso no significa que puedo pisar el acelerador a fondo y circular, ¿verdad? No, debemos siempre tener la debida precaución. Yo sé que estoy en una principal. Quizá las personas
o los vehículos que pretenden cruzar la vía, ellos no saben que son vías secundarias. Y por ahí aparece alguien que se sale de más, aparece alguien que sale sin ver, aparece alguien que no conoce, etc. Entonces siempre mantener la defensiva. Estoy en la principal, perfecto. Si es que conozco la vía, miro la señalización y demás, muy bien. Pero ¿qué hago? Bajo un poco la velocidad del vehículo y me percato que no exista algún imprudente, porque eso es la palabra, ¿verdad? Algún imprudente o alguien que desconozca ciertas señaléticas. Porque pasa también que yo estoy yendo en la principal y alguien sale y resulta que ni siquiera sabe por qué salió, ¿no es cierto? Siempre tratar de conducir a la defensiva, importantísimo. Aunque yo tenga la razón, la preferencia, etcétera, tratar siempre de ser defensivos. La inconsistencia del cambio hace totalmente inestable la circulación por pérdida casi total de la adherencia. En el ripio, la inconsistencia del camino hace totalmente inestable la circulación. Nosotros, o a la mayoría creo que nos ha pasado, ¿verdad? El ripio, incluso si nosotros estamos por ahí transitando, ¿y qué pasa? Caminando. ¿Qué pasa? Si nosotros pisamos el ripio o en unas pequeñas piedras, corremos el riesgo de resbalarnos, ¿verdad? Nosotros como peatones. Lo mismo sucede con los vehículos. Cuando un vehículo ingresa a una parte de ripio y yo piso el acelerador a fondo, corro el riesgo de que el vehículo pierda estabilidad y perdamos el control y la dirección del mismo. Siempre tratar de, en ese tipo de terrenos, de ripio o incluso también de barro, bajar la velocidad, marcha fuerte, mantengo firmemente el volante y paso, si es que ya no tengo qué más hacer. Y si no, evito el obstáculo y circulo por donde que sí lo puedo hacer con mayor seguridad. Si vemos barro o vemos lodo en la vía, viene el vehículo, se da cuenta demasiado tarde, pisa el freno y automáticamente le jala la dirección. Y pierde el control total. El freno ya no le funciona porque es el barro o el lodo quien le transporta al vehículo. La dirección ya no le funciona tampoco. Siempre tener cuidado con ese tipo de elementos en la vía, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de siniestro? ¿Qué haríamos en caso de siniestro si es que nos sucede alguna eventualidad no deseada? Que es detener el vehículo en un lugar seguro, intentar siempre no aumentar el riesgo ni obstaculizar el ingreso a la zona de personal de socorro. Si estamos involucrados en un accidente, nunca darnos a la fuga. Eso empeora la situación procesal. Llamar al 911. Con respecto a los heridos, no los mueva si no hay riesgo inminente de incendio u otro factor que ponga en riesgo la vida del herido. Mi materia es educación vial, ¿verdad? Correcto. Yo les voy a ser muy honesto porque ustedes están acá para formarse. Igual yo me sigo formando y me gustaría la misma sinceridad y honestidad de mis docentes. ¿Qué sucede acá? Dice, en caso de siniestros, estacionen vehículo en un lugar seguro. Si estoy involucrado en un accidente, no me doy a la fuga. Llamar al 911. Con respecto a los heridos, no movernos. Si existe riesgo inminente de incendio y demás. Muy bien. Hay algo que me llama acá mucho la atención, que si ustedes tienen o ya tuvieron la asignatura de
leyes de tránsito, normas y reglamentos de tránsito y demás, consúltenle esta partecita. No soy un experto en el tema legal, pero consúltenle esta parte. Si estoy involucrado, no darme a la fuga. Porque dicen, lo que yo he escuchado de algunos amigos abogados, es más fácil defenderse de afuera que de adentro, ¿verdad? No sé si alguien opine lo contrario. No sé, es más fácil defenderse de afuera que de adentro, ¿correcto? Entonces, este tema, yo no puedo decirles sí o no. ¿Por qué? Porque hay que analizarlo muy bien la profundidad del asunto en la parte legal. Es fácil decir no lo hagas, ¿no es cierto? Pero en una situación de esas tendríamos que consultarlo muy bien o tener claro cuál es el escenario. Lo otro sí, efectivamente, cuando nosotros estamos frente a un accidente y una persona está golpeada, herida, y no solo en un accidente de tránsito, en el fútbol, un niño se cayó de una bicicleta, además, atropellé a alguien, etcétera, lo mejor que se puede hacer uno es inmovilizarle al paciente. No tocarle o inmovilizarle. Le inmovilizo, le bajo del lugar en donde está, le acuesto, le pongo recto y le dejo ahí. Muy bien. Hasta que llegue el auxilio. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque a veces alguien les amarca, le cogen, les dice párate, etcétera. No, ¿por qué? No sabemos si está roto una pierna, si está roto un brazo, si está roto la clavícula, si es que está comprometido algún órgano interno, es decir, no sabemos nada, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo dejamos, no lo movemos, llega el personal capacitado y en ese momento toma procedimiento, pero ya con el debido protocolo de salud para evitar algún tipo de inconvenientes, porque sucede también que por comedidos resulta que terminó empeorando la situación. Ahora, si es que alguien sabe de primeros auxilios y ve quizá que una persona se está quedando sin respiración, sin pulso, necesita reanimarle y saben de primeros auxilios, le inmovilizan y realizan el proceso. Muy bien. Esto es más la parte humana, ¿no es cierto? Entonces, en un accidente, ser muy conscientes en lo que nosotros vamos haciendo. Conocer a nuestro vehículo, la función del vehículo. En el siglo XX, los automóviles o los vehículos mató más gente que todas las guerras y pestes. Eso está claro. En el siglo XX, el automóvil mató más gente que cualquier guerra o peste, ¿no? Para reflexionar. La verificación técnica vehicular, que lo hacemos cada año, todo vehículo con más de 2 años de antigüedad debe realizar una inspección técnica obligatoria, periódica, sin cuya aprobación no puede circular. Los elementos y mecanismos de seguridad que trae el origen del vehículo deben mantenerse inalterables y en buenas condiciones. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? Sabemos que tenemos que cumplir con el reglamento, la matrícula y las revisiones. Por favor, los micrófonos. Los micrófonos, por favor. Johnny Moreno está con sueño, Liz. A ver. Perdón. Sabemos nosotros que debemos cumplir con la matriculación y con la revisión anual, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Contar con todos y cada uno de los requisitos, que la mayoría de nosotros sabemos que es documentos en regla, el vehículo que no tenga ninguna alteración de ningún tipo y con todos los elementos que nos exigen ahí.
llantas de buen estado, extintor, triángulo botiquín, no películas oscuras, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Los talleres de servicio de mantenimiento. La reparación de los sistemas y elementos vinculados con la seguridad solo debe ser efectuada por personal idóneo habilitado por la autoridad local. El tallerista asume así una serie de responsabilidades de distinto tipo. Administrativa, la habilitación municipal del taller. Técnicas, tener un técnico responsable. Penales, si se demuestra que un siniestro ha ocurrido, se ha agravado por una reparación defectuosa. Civiles, son las consecuencias resultantes de una reparación mal hecha. Y contravencional también puede ser sancionada en talleristas por infracciones de la legislación de tránsito. Esto nos habla acá bastante de los talleres de mantenimiento, la reparación de los sistemas y elementos vinculados con la seguridad. Que este es un tema que nosotros no lo realizamos casi. Leandro. Buenas noches, Licen, disculpe la... ¿Hoy tenemos 1 hora de clases o 2 horas? Porque normalmente tenemos 1 hora de clases del grupo de Quito y otra hora... Tenemos clases hasta las 8. Listo, Licen. De nada. Seguridad activa y pasiva. La seguridad pasiva es la que atenúa o evita que se agraven las consecuencias de un siniestro una vez que éste ha sucedido. Por ejemplo, los cinturones, el airbag, la atención médica que podemos tener de manera urgente, de algún seguro que contemos nosotros, entre otros. La seguridad pasiva, la seguridad que está ahí y que puede ser o que puede resultar bastante beneficiosa o de ayuda a nosotros en caso de un siniestro. Generalmente las seguridades, las barras de protección, algunos vehículos vienen con barras en las puertas, en puntos claves con el objetivo de que un impacto puedan al menos sostener en algo el daño o la deformación del vehículo. Algunos vehículos tienen barras, tienen un sistema de deformación programado, es decir, si un vehículo se choca frontalmente con el otro, puede solamente dañarse la parte del motor o la parte frontal y la parte donde que esté el chofer puede quedar a salvo, es decir, se va deformando por partes. Todas esas son seguridades pasivas, los cinturones de seguridad, el airbag y demás. La seguridad activa es la que trata de evitar, en cambio, que ocurra el siniestro. Porque el airbag no evita nada, ¿verdad? El cinturón no evita nada. La seguridad activa que puede evitar que ocurra el siniestro, ¿qué es? Unos buenos frenos, unas buenas luces, unos buenos neumáticos, la educación vial, la construcción de autopistas o de vías en buen estado, una correcta señalización. Eso evita que ocurra accidentes, ¿verdad? Pasiva, lo que no evita, pero ayuda en caso de. Activa, lo que evita que suceda algún tipo de accidente. El uso del cinturón de seguridad disminuye en un 80% la mortalidad de los ocupantes. Esa es la razón por la cual nos exigen el uso del cinturón de seguridad. Entonces debemos ser muy conscientes de aquello. Y finalmente el 50% de las heridas graves y muertes suceden a velocidades menores del 50%. El uso del cinturón sabemos que conlleva multas, ¿verdad? Multas y sanciones por parte
de los organismos de control. Muy bien. Usar el cinturón. Aunque a veces decimos, estoy yendo despacio, estoy yendo a la tienda nomás, me voy acá a la vuelta de la casa, me voy a la esquina, solo me voy de aquí al parque que está a 2 cuadras de mi casa, en fin, no. El 50% de las muertes han sido en velocidades de menos del 50% y generalmente, perdón, menos de 50 kilómetros por hora. Y generalmente esto sucede porque no tenemos o no colocamos o no usamos el cinturón de seguridad. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo está entendido, Licen. Solo le rogaría lo que le pedimos, Licen, sobre el deber y la clase. Nada más le rogaría, Licen. Muchísimas gracias. Todo está claro, estimado docente. Listo. A ver. Pregunta, ¿las clases van a ser de 1:30, las 4 clases? Sí. Muy bien. Listo. A ver, vamos entonces a tratar de subir la actividad y una buena acotación que hacía un compañero era que para nosotros poder o para que ustedes puedan hacer la actividad deben conocer la materia. Si es que yo subo la actividad hoy o mañana, ¿con qué fundamento teórico o conocimiento lo van a hacer? ¿Se puede solucionar? Sí, porque pueden irlo haciendo mientras vamos avanzando y el último día solamente harían lo que les falta. Se lo puede hacer, pero el argumento de un compañero también es muy válido y muy lógico. Lice, una pregunta. Dígame. Verá, Lice, no sé si los alumnos que han terminado en este mismo instituto, Ya. hay un comentario que me comunica que no pueden sacar la licencia. Dice que los documentos que ha entregado el instituto me dice que son solo copias. La ANT dice que no, o sea, todos los documentos que le han entregado el instituto dice que son copias, dice, eso es el inconveniente que tengo por el momento. Ya, ¿y qué necesitaría usted? ¿Originales? ¿A qué se refiere con Perdón, copias? dice. ¿A qué se refiere con que son solo copias? Dice que de la ANT, todo lo que pagamos todo lo que pagamos para poder, para que me dé el permiso de la conducción. Ya. Dice que a ANT le mandan los documentos originales, pero ahora en este caso del instituto no, o sea, no ha podido entregar los documentos originales y la ANT dice que le exige que le dé los documentos originales que la ANT que le ha enviado y no han podido sacar, dice casi más de un 75% de estudiantes no han podido sacar y ahorita ya me llegó el comunicado. Yo justo este fin de semana justo este fin de semana estoy por ir al instituto también, le dice, o sea, este es el comunicado, no sé si cómo podría ayudarnos con ese, porque yo tengo un compañero que igual acabó en este instituto mismo y no ha podido sacar la licencia, ya es más de 8 a 10 meses. Ya. Verá, le comento. En el tema personal, yo dependo del departamento académico, ¿no? Nosotros somos un área académica y en mi caso, bueno, docente que pertenece al área académica por prestación de servicios y solamente tengo contacto con ellos. Lo que yo voy a hacer es
a transmitirles su inquietud y tal vez a pedirles que se contacten con usted y con los compañeros para que les orienten de mejor forma sobre el proceso. No podría ser más yo al respecto. Pero de alguna manera voy a transmitir su inquietud y a sugerir algunas alternativas para que puedan solventar las interrogantes que usted tiene. Ya, entonces vamos ayudando con eso. Listo. Gracias entonces, muy amable, que les vaya muy bien hasta el día de mañana. Licenciado, una preguntita. Gracias, Licen. Hasta Gracias, mañana. profe. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, Licen. Bueno. Gracias, hasta mañana.